¿Qué tal? Soy David Calabres. Hoy vamos a tocar el villancico más fácil que existe para guitarra. ¿No me crees? Bueno, los niños de 7 años que comienzan a tocar guitarra en el mes de octubre ya están preparados para tocarlo en la audición de Navidad de ese mismo año a primeros de diciembre. Si un niño de 7 años puede hacerlo en 2 meses, seguro que tú puedes hacerlo en apenas unos días. Solo necesitas un buen material y mucha capacidad de observación. Y aquí es donde quiero llegar, porque después de ponerte este vídeo tienes un examen y yo voy a ser tu examinador. Quiero que seas muy observador con el vídeo que vas a presenciar a continuación, porque es el vídeo de demostración y el que te va a servir a ti para tocar después conmigo. Si eres observador, te tienes que fijar no solamente en las notas que estoy tocando, sino en cómo las estoy tocando. Así que presta el máximo de atención, el vídeo dura solo 1 minuto y después nos vemos aquí porque tienes un examen. ¿Listo? Dentro vídeo. No hace falta ser un gran observador para darte cuenta de que aparezco en manga corta. Bueno, esto se debe a que el vídeo forma parte de mi curso de iniciación a la guitarra que tienes disponible en mi página web y no está grabado en Navidades. Pero aquí no te quiero hablar de la vestimenta, te quiero hablar de la forma en cómo he tocado la guitarra para ejecutar esas notas. Vamos a ver, ¿qué tipo de compás tiene esta canción? Estaba escrito en la partitura. Es un 4×4. Segunda pregunta, ¿cuál es la duración de las notas? ¿Qué tipo de notas de figuras rítmicas has encontrado? ¿Eran blancas? ¿Eran negras? ¿Había de todo un poco? ¿Había corcheas? Las figuras eran negras y blancas y además al final tenías una redonda. Con lo cual, la duración de las notas es distinta. Las notas duran lo que duran, no duran menos. No vale hacer mi, porque eso es precisamente lo que suena cuando un niño de 7 años intenta tocar esto. Y tú no quieres sonar como un niño de 7 años, ¿verdad? Te parecía imposible tocar mal el primer compás, pero hay gente que lo toca muy mal, hay gente que le suena así. ¿Dónde están los silencios que estás tocando? Todo su valor para todas las notas, incluidas las notas al aire, por Dios, no se puede fallar el primer compás. Más, mi, sol. Cuando voy al sol, ya tengo que tener ese dedo preparado. ¿Qué es eso de llegar al sol con el dedo de vacaciones por aquí? No, el dedo tiene que estar ya listo. Pero incluso 2 o 3 notas antes. Mi, preparo, mi, sol, y el dedo ya está ahí. Más cosas, los que tengáis problemas para acceder con el dedo 3 al traste 3, podéis utilizar el dedo 4. Sí, suena igual que con el 3. Entonces, ¿por qué no usar el 4? El problema está en esta mano, que a lo mejor no la estás poniendo tan recta como yo en el vídeo. En segundo lugar, ¿con qué nota comienza la canción? Estoy hablando, ojo, no de qué numerito, sino de qué nota. La nota con la que comienza la canción es un mi. Cántala, mi. ¿Por qué digo esto? Porque si no cantas esa nota, si no sabes ni siquiera qué nota es, da igual que tú digas que es un 0 en la primera cuerda, pues claro que lo puedes sacar, pero tendrás un 0 también en conocimientos y en lenguaje musical y en música en general. Y los guitarristas somos músicos como cualquier otra persona que se dedica a la música, aunque sea a nivel amateur. Es decir, esto es mi, sol, do, re, mi, y ya está. Y no te tiene que dar ningún corte cantarlo en tu casa, en la intimidad, aunque desafines. Y es que es música elemental porque estás conectando tu oído con tus manos y tu percepción. Te voy a hacer una pregunta sobre el posicionamiento de mi mano derecha. ¿Cómo estaba colocada la mano? ¿Dónde estaba el dedo pulgar? ¿Puedes responder a la pregunta? El dedo pulgar estaba en la 6ª cuerda apoyado y la mano estaba separada de la tapa, ¿vale? Separada. Después, tocamos. ¿Con cuántos dedos he estado tocando? ¿Solo tocaba con el índice? ¿Utilizaba el medio? ¿Utilizaba independientemente uno de otro? ¿Con qué criterio?
Estaba alternando esos dos dedos, como una persona que va andando por la calle cuando utiliza sus dos piernas, ¿vale? Pero luego me encuentro todas las semanas con mensajes en redes sociales: David, mira que viene tocado tu pieza. Y me encuentro que están usando solo un dedo. Digo, bueno, ¿pero esto qué es? Somos como los flamencos andando mientras la otra... Bueno, en fin, es que a mí me gustan las cosas bien hechas y lo tengo que decir así. Más cosas. Mano izquierda. ¿Qué trayectoria seguía? ¿Asomaba el pulgar por arriba? ¿Tenía los dedos torcidos? No, los dedos iban enderezados con los trastes. Y para ello, lo que he utilizado ha sido una posición ascendente del mástil. ¿Te has fijado? El mástil no estaba así. Ya sé que no estaban las bolitas estas de Navidad, el muñequito y el ciervo, pero bueno, eso nos da igual. En todo caso, tienes ideas para el árbol de este año. Por cierto, suscríbete porque se me está ocurriendo una idea muy golosa con eso. Bueno, el mástil estaba en posición ascendente y se trata de que todos los dedos estos vayan rectos. A ver, es que las cosas no se pueden aprender a la primera. Tienes que volver a ver el vídeo y tienes que revisar todo. Y esta capacidad de observación que te estoy tratando de inculcar en todos los vídeos, se la tienes que aplicar no solo a mis vídeos, se la tienes que aplicar a todos los vídeos que veas por internet, porque hay de todo, hay de todo. Y vas a ver un nuevo mundo ante ti sobre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y el hecho de que alguien haga algo mal y lo suba, no significa que tú tengas que imitarlo y hacerlo igual de mal. ¿De acuerdo? Es que es muy útil esto. Es autocrítica, observación, evaluación. Eso es lo importante para aprender guitarra online. Ahora tienes que volver a ver el vídeo, comprobar todo esto y después observarte a ti mismo, grábate. Esa es la única forma de evolucionar. No se trata de tocar 4 notas y olvidarte. Si quieres tocar mejor y quieres tocar todo esto, pues tendrás que hacerlo correctamente y para eso está este canal. No solo para tocar, sino para decirte cómo tienes que practicarlo. Si te ha gustado el vídeo, de nuevo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!